Bienvenidos colegas a una clase más. El día de hoy vamos a estar revisando el cableado de logo Siemens, conectando entradas, conectando salidas para desarrollar un arranque directo en este simulador. Vamos a trabajar con motor trifásico, por tanto voy a utilizar una red trifásica, por acá lo tienes, una red trifásica con neutro y puesta a tierra, ¿sí? Neutro y puesta a tierra, ahí está. En la parte de potencia consideraré pues un interruptor termomagnético para la protección ante cortocircuitos y fallas a tierra. Considero también un contactor, así que busco por acá contactos de 3 polos. ¿Te parece si esto lo cambiamos por guardamotor mejor? ¿Sí? Va a ser un guardamotor, ¿ok? Va a ser un guardamotor. Ya hemos trabajado con relé térmico, así que lo vamos a hacer guardamotor, pero cómo se representa un guardamotor con la misma simbología de un interruptor termomagnético, pero el identificador, el tag, es QM, ¿no? En vez de Q o QA es QM de guardamotor, ¿ok? Guardamotor y contactor, y luego implementamos dentro de las cargas el motor eléctrico. El motor eléctrico está por acá. Vamos a trabajar con el de 3 terminales, ¿sí? Para no complicarles. Ahí está, el motor eléctrico. Y empezamos con la conexión, ¿ok? Vamos a asumir pues que esta red trifásica con neutro es de 380 voltios entre líneas, ¿sí? Conectamos al interruptor termomagnético. ¿Qué sigue? Conectamos al contactor, atento, por acá al contactor. Y después del contactor ya no vamos a necesitar relé térmico, ojo. ¿Por qué? Porque ya tenemos guardamotor, ¿no? El guardamotor reemplazaría al relé térmico en la protección de sobrecargas. Y también reemplaza al interruptor termomagnético porque protege ante cortocircuitos, ¿ok? Listo. Y de acá conectamos el cable a tierra, ¿ok? Así de sencillo, un circuito de arranque directo en la parte de potencia, ¿ya? Ahora, en la parte de control vamos a trabajar con logo Siemens, que es un controlador, pues, o micro PLC o relé programable, como lo quieras llamar, ¿sí? Y lo encontramos por acá. Bajamos un poquito, acá lo encuentras. Va a ser este dispositivo el controlador que estaremos utilizando para esta práctica, ¿ok? Lo ubico por acá, ahí. Bien. Este dispositivo es del modelo 230 RCE, si lo puedes ver ahí. Significa que puedes conectar, ¿sí? Hasta 230 o hasta 240, nos indica acá en la parte superior, en corriente alterna o corriente directa, ¿sí? Para la alimentación. Entonces trabaja desde 115 a 240. Y la alimentación se hace en estos bornes L1 y N, ¿sí? Para línea y neutro. Así que voy a tomar pues de acá una línea y el neutro. Ya dijimos que esto será 380 voltios. Una línea y el neutro me dará 220 voltios, ¿ok? Voltaje de línea neutro igual a voltaje de línea entre raíz cuadrada de 3. Recuerda eso, ¿sí? Bueno, ubico por acá. Y voy a poner pues un interruptor termomagnético para la protección al dispositivo logo Siemens, ¿sí? Por ahí. Esto lo vamos a bajar un poquito más entonces. Ahí. Por acá está bien. Ya. La línea va a pasar por el contacto que tiene protección. Así que lo conecto. ¿A cuál de las líneas? A cualesquiera, ¿no? A L1, L2, L3, no importa. Vamos a poner acá a L3. Y el neutro al otro borne acá. Listo. Desde acá ya podremos alimentar hacia el logo Siemens. Conectamos la línea a L1 y el neutro al borne N, ahí. Y de esa manera ya vamos a poder alimentar logo. Probamos, le damos play al simulador, ¿sí? Por acá. Vamos a cerrar el circuito de potencia, aunque no va a hacer nada ahora. Y cerramos el circuito de control acá y luego se enciende, ¿no? Ya, ahí está, logo encendido. Desactivamos, activamos, ahí estamos, encendiendo y apagando logo Siemens, ¿ok? Ahora, como nosotros queremos hacer un ejercicio básico, a modo de ejemplo, un arranque directo para este motor eléctrico, lo que tenemos que hacer con logo es activar el contactor, ¿cierto? Activar el contactor, y el contactor debe activarse ¿con qué? Con su bobina, ¿ok? Su bobina. Y pues esa bobina es un actuador y se conecta acá en las salidas, bien a Q1, Q2, Q3 o Q4, que tiene 4 salidas este módulo base, a cualquiera de ellas, ¿ya? Entonces, vamos conectando la bobina, después conectamos las entradas,
¿Qué te parece? ¿Sí? Buscamos por acá bobina y voy a conectar acá en Q1, ¿sí? Acá está la bobina, pero dice K1, tiene que llamarse KM1, ¿cierto? Así. Bien. Ahora, ¿qué voltaje se va a activar esa bobina? Bueno, vamos a trabajar una bobina al mismo voltaje de alimentación del logo a 220 voltios. Entonces podemos tomar desde acá nada más, ¿no? Desde acá, la alimentación. Pero vamos a considerar también una parada de emergencia. Entonces, vamos por acá, buscamos... Estoy buscando por acá, amigo. Sí, sí puedes ver. Buscamos el botón de parada de emergencia, contacto normal cerrado y lo pongo por acá, lo ubico por ahí. La línea se va a conectar a través de este botón de parada de emergencia, así que llevo por acá y conecto hasta ahí, por ejemplo, así. De la parada de emergencia voy a ir a una de las salidas y para este ejemplo será Q1, así que voy a conectar por acá hasta el borne acá, Q1, listo. ¿Ve? Q1 tiene pues dos bornes, un borne 1, un borne 2. Entrada y salida simplemente es un contacto que está abierto normalmente y cuando activamos desde la programación ese contacto se va a cerrar y lo que entra por el 1 sale por el 2, ¿no? Y la salida va a activar a la bobina del contactor, acá. Listo, KM1. Y vamos a cerrar el circuito con A2 hacia el neutro, ¿ok? Así que tomo por acá el A2 y conecto al neutro, ¿sí? Por acá. Ahí, por ejemplo. Listo, ya conectamos la salida. Ahora vamos a conectar las entradas desde donde nosotros estaremos pues activando. ¿Sí? Vamos a utilizar dos botones de maniobra, serían dos pulsadores. Por acá considero el pulsador de contacto normal cerrado para la parada del motor, ¿sí? Y un pulsador contacto normalmente abierto para la marcha de un motor. Ahí. La alimentación, ¿sí? A través de estos dispositivos tiene que ser la línea, ¿no? La línea. ¿Por qué no el neutro? Porque en las entradas del logo se mide o se lee el voltaje respecto al neutro. Entonces, si tú conectas el neutro respecto al neutro, va a ser 0 voltios, no va a haber diferencia de potencial. Entonces, tenemos que considerar la línea, ¿no? La línea, acá. Entonces, conectamos. ¿Sí? Por acá nada más vamos a conectar. Esto me está estorbando por ahí. Bueno, vamos a bajar un poquito más, me parece esto. A ver, dame un momento si podemos hacer ello. ¿Sí? Bajamos un poquito más, ahí, a fin de que se entienda. Ya, conecto acá a la línea, ahí. Y este pulsador también se conecta a la misma línea, ¿no? Ahí. Listo. Del mismo punto. Y de las salidas vamos a conectar a estas entradas del logo. A la entrada 1, por ejemplo, y este otro botón a la entrada 2. Listo. Ahí ya tenemos conectado el botón de parada y el botón de marcha. Tenemos la parada de emergencia conectado directamente en serie a la salida, ¿sí? La bobina KM1. Y vamos a probar. Cerramos circuito de potencia. Cerramos circuito de control, ¿sí? Logo está encendido y observa la entrada 1 está activado, ¿no? ¿Por qué? Porque este es un contacto cerrado, ¿ve? Si yo presiono se abre, desactivo la entrada 1, ¿te das cuenta? Lo que hace el logo es leer el voltaje en la entrada, ¿no? Respecto al neutro. Como está cerrado el contacto, la línea está llegando acá a la entrada 1 y está activado. Si presiono, se abre, interrumpo, ¿no? Y la entrada 2 está desactivado porque viene de un pulsador de contacto normal abierto. Si yo presiono, se cierra y se activa la entrada 2. Pero no activa nada las salidas, ¿eh? Las salidas permanecen desactivadas. ¿Por qué? Porque todavía falta programar y tenemos que programar, ¿cierto? ¿Y cómo se programa? Bueno, en este modelo de logo se puede programar directamente en la pantalla, ¿sí? Con sus botones acá, o también desde su software Logosoft Comfort. Pero como estamos en un simulador, lo que vamos a hacer es programar desde la interfaz de este simulador. Así que voy a detener, tal vez vamos a tener inconvenientes, pero bueno, a ver una vez más. Ya, ahora sí. Vamos a mover un poquito más esto para que se vea ahí completo. Listo. Ahora mira, vamos a conectar una bobina, ¿sí? Un actuador en la salida, así que arrastro la bobina y pongo acá. Eso es en ladder, ¿verdad? Es en ladder. Voy a activar la salida Q1. Yo puedo cambiar tal vez qué salida quiero activar. En este caso es Q1. ¿Ya? Q1. ¿Por qué Q1? Porque ahí justamente yo tengo conectado la bobina de contactor. Cada vez que se activa esa salida se va a cerrar acá, ¿no? Bien. Pero esa salida va a estar controlado por dos contactos o dos entradas que serían I1 e I2.
Así que voy a tomar por acá un contacto. Mira, ojo, voy a tomar un contacto normal abierto y lo conecto por ahí. Esto es la entrada 1, dice, ¿ya? Yo puedo cambiar a la entrada 2, por ejemplo, acá, ¿sí? Pongo acá entrada 2, ¿ok? Y esa entrada es esta de acá. Normalmente esa entrada va a estar desactivado, ¿cierto? Hasta que presiones acá. Y acá también, al ser abierto, pues normalmente va a estar abierto. Solamente se va a cerrar cada vez que presionas el botón pulsador, cada vez que hay voltaje en la entrada 1 acá. Listo. ¿Qué más? Voy a considerar otra entrada acá y 2. Pero antes de eso, ¿sí? Vamos a hacer la prueba nada más, ¿ya? Vamos a hacer la prueba, mira. La idea es ir entendiendo paso a paso, ¿no? No quiero hacer todo completo y al final te pierdes. Quiero que entiendas el porqué de todas las cosas. Le damos play acá, ¿sí? Voy a cerrar el circuito de control nada más acá. Se enciende el logo. Y 2, como está desactivado, acá puedes ver también está abierto, ¿no? Desactivado y la salida desactivada. Para que se active esa salida, ¿qué tengo que hacer? Cerrar esta entrada, ¿no? Activar esa entrada. Y para activar esa entrada presiono este botón, mira. Presiono ese botón, se activa, ¿ve? Igual acá, mira, yo presiono el botón y se va activando la salida. Observa, otra vez, se va activando, ¿ve? Y cada vez que esa salida se activa, acá la bobina se va a activar también. Observa, ahí está. Pero ocurre algo, ¿no? Así como en el arranque directo con lógica cableada solamente. No queda activado, ¿verdad? Se activa y se desactiva solamente con el pulsador. Cuando mantienes presionado solamente permanece activado. ¿Ya? Vamos a activar el circuito de potencia acá. El contactor acá se va a cerrar y el motor va a arrancar solo si presiono este botón. Observa. ¿Ves? Funciona. Si dejo de presionar, deja de funcionar, ¿no? Entonces tengo que hacer acá la retención, como lo conocen, o memoria, ¿no? Ah, ya. ¿Y cómo se hace eso? Muy fácil, ¿no? Así como la lógica cableada. Vamos a detener la simulación y vamos a conectar un contacto normal abierto en paralelo a ese pulsador, a esa entrada 2. Y ese contacto va a ser ¿de quién? De Q1, ¿no? Así que voy a poner por acá, ¿sí? Dos cablecitos para conectar en paralelo. Y arrastro un contacto. Dice I1, pero nosotros le vamos a cambiar a Q1, ¿no? Q1, ok, listo. ¿Por qué Q1? Porque cada vez que se activa Q1, este contacto se va a cerrar y por ahí se va a realimentar. ¿Ok? Observa nuevamente, le damos play, cerramos circuito de potencia, circuito de control, le activamos. Y mira, voy a presionar el botón de marcha, observa acá en el ladder, ¿qué va a pasar? Activa Q1, cerró ese contacto que estaba en paralelo. Si dejo de presionar, a ver que se vea bien, dejo de presionar acá el pulsador, desactiva ese contacto, pero la salida se mantiene activada, ¿ve? Porque ese contacto cerró, por ahí se realimenta. Y la salida acá, la bobina, permanece activada y nuestro motor sigue funcionando. Ese es el automantenimiento, retención, ¿no? Pero en este caso lo estamos haciendo con lógica programada en ladder, ¿no? ¿De dónde voy a detener? Ya no puedo detener de acá. Tengo que poner una condición para desactivar la salida, ¿cierto? ¿Y cómo se hace ello? Para eso hemos instalado este botón pulsador de contacto normal cerrado en la entrada 1. Entonces, en este circuito, en esta línea, voy a considerar I1. Ah, ya, pero ¿dónde lo voy a conectar? Voy a detener la simulación. ¿Dónde lo conecto? ¿Acá en la entrada o en la salida? A ver, tú me dices, antes de estos dos contactos en paralelo o después de los dos contactos en paralelo. A ver, o no tiene nada que ver. Y la respuesta correcta es, a ver chicos, vamos por ahí participando. Recuerda que estamos acá en transmisión y las transmisiones, las clases en vivo, justamente se hace para participar, ¿no? Estamos más de 500 por acá. En la entrada dice por ahí, ¿ya? A ver, vamos a probar. Yo quiero que entiendas y aprendas. Igual que la lógica cableada. Mira, yo voy a conectar antes, después acá. ¿Sí? Después, ahí. Y bueno, otra pregunta antes de eso. ¿Será correcto que ponga un contacto normal abierto o un contacto normal cerrado? La entrada viene de un pulsador de contacto normal cerrado. Y la respuesta correcta es el normal abierto, por si acaso. ¿Ah? Ahí se confunden bastante, ¿no? Tiene que ser un contacto normal abierto. Yo lo voy a poner por acá, por ejemplo. Ahí está I1. Observa. Doy simulación, ¿sí? Cerramos acá, cerramos por acá. Y mira ese contacto, ya se cerró. ¿Por qué? Porque ya tiene voltaje acá en la entrada 1. Ya tiene voltaje, está cerrado ya. Entonces solamente
faltaría que presiones el botón pulsador en la entrada 2 y actives Q1, ¿verdad? Pero si tú pones un contacto normal cerrado, al activarse esa entrada, pues acá se va a abrir. Ah, mira, qué interesante, ¿verdad? Para muchos tal vez esto es nuevo, pero así se programa, chicos, ya tengamos en cuenta ello. Bien, si yo presiono el pulsador de marcha, voy a cerrar ese contacto y la salida se va a activar. Ahí está, y queda activado. ¿Ves? Listo, motor funcionando. Ahí está. Pero, si yo presiono ese pulsador acá de parada, voy a desactivar la entrada 1. Entonces este contacto que está cerrado ahora se va a abrir y va a desactivar Q1. Observa. Presiono acá. Mira el ladder. Y desactivo. ¿Ve? Lo he conectado después, ¿ah? Pero profe, ¿funcionará si lo conecto antes? ¿Funcionará si ese I1 lo conecto antes acá? También. Como tú quieras. Ahí está I1. A ver. Le damos play. Y ponemos en marcha. Mira, ahí está cerrado. Deja pasar ya la tensión hasta este punto. Si presiono marcha, activo. Mi motor queda funcionando. Y si presiono parada, desactivo también. Y listo, amigo. Ese es el arranque directo, mira, con logo Siemens. Programado en ladder. Es un programita bastante sencillo, así que presionamos marcha acá. Activamos. Parada. Desactivamos. Marcha. Activamos. Y si hay una parada de emergencia, desactivamos. Te pregunto, si yo rearmo la parada de emergencia, es decir, vuelvo a cerrar la parada de emergencia, ¿y mi motor va a arrancar o va a quedar desactivado? ¿Qué crees? Hola Edwards, ¿qué tal? Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido, muy bien explicado, dice, perfecto, qué bueno que estén entendiendo. Gerson, ¿qué tal? En un momento damos toda esa información. Eduardo, desactivado, nos dice. A ver, probamos, rearmamos y mira, ¿cómo está la salida acá? La salida sigue activada, entonces este contacto sigue cerrado. Y si yo rearmo, pues se vuelve a activar la bobina y mi motor arranca. No, es una cierta desventaja, ¿no? Aunque te permite actuar de manera rápida, ¿sí? Tendrías que considerar la señal de esa parada de emergencia de alguna manera en las entradas, ¿no? Acá en la entrada, ya, en la entrada del logo Siemens. Pero ¿qué pasa ahora si hay una sobrecarga, un cortocircuito? El guardamotor va a actuar, ¿no? Y abre esos contactos y el motor se detiene. Pero luego se enteró que ocurrió una sobrecarga, se enteró que ocurrió un cortocircuito, nunca, ¿cierto? Porque de ninguna manera, de ningún lado le estoy dando la información y acá sigue activado la salida, ¿ve? Entonces si yo rearmo o vuelvo a activar mi guardamotor, mi motor se pone en marcha. Entonces mira, esto representa hasta cierto punto una desventaja, ¿no? Si queremos que el rearme de la parada de emergencia, rearme de un relé térmico o del guardamotor no arranque el motor directamente, entonces tenemos que considerar su señal de control en una de las entradas del logo, para que el logo desde la programación sepa si ocurrió una sobrecarga, si ocurrió un cortocircuito, una parada de emergencia y desactive su salida, así, desactive y cada vez que rearmas no arranque hasta que presiones el botón de marcha. Y listo, amigos, eso es, pero eso lo vamos a estar viendo más adelante, chicos. Este video va a quedar grabado, como les mencioné, para nuestra plataforma de YouTube, para Facebook, así que pueden revisarlo por acá y sigan la cuenta, compartan, denle me gusta, comenten qué les pareció, para pues traer más contenido de este tipo. Sí, los comentarios, el apoyo que tengamos en las transmisiones, en los videos también, me hace saber pues que les gusta, ¿verdad? Que les parece bien este tipo de clases para que sigan aprendiendo. Y pues si yo veo un video por ahí que no tiene apenas 3 likes, 4 likes, amigo, algo estamos haciendo mal o tal vez no les gusta. El software que estamos viendo es el EduVol Sim, acá está, es un software de desarrollo propio de la Academia Virtual de EduVol, chicos.